tal amigos? Soy Ana Sánchez, me da mucho gusto recibirte de nuevo en este canal en donde tenemos como objetivo ayudarte a entender tu experiencia psicológica y emocional para ir poco a poco recuperándote de esas experiencias con personas complicadas, conflictivas, que pueden ser muy narcisistas y que hayan dejado algún daño en tu vida. Hay una experiencia que yo creo que es común a todas las personas que han tenido algún tipo de relación con personas narcisistas y esta sí que se hayan o no dado cuenta. Muchas de estas personas mienten de manera patológica, mienten para ocultar cosas, mienten para lograr objetivos, mienten para causar una mejor imagen, mienten para manipular, mienten para lograr escalar puestos en una empresa, mienten para alcanzar un puesto político, mienten para muchas cosas. Yo creo que a todas las personas a veces les causa mucha vergüenza haber creído un engaño, pero es que en realidad tú te das cuenta de que caíste en un engaño cuando sales del engaño. Muchas personas no se dan cuenta cuánto tiempo tienen en una situación con alguien que les está vendiendo una versión que no es realista ni de lo que hace, ni de lo que es, ni de lo que son sus intenciones. Y esto los puede mantener atrapados, incluso a grandes grupos de personas. Esta experiencia es muy humana, es muy común. Y lo peor del caso es que muchas veces si no nos está pasando o incluso antes de que nos demos cuenta que estamos metidos en una situación así, podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar. Nosotros podríamos ver claves, podríamos darnos cuenta cuando alguien nos está mintiendo antes de que eso nos suceda, porque también es una creencia muy compartida que la gente que cae en engaños es gente que es muy ingenua. Y la verdad es que esto no es así. Un área de la psicología que se encarga de estudiar fenómenos que suceden en las personas como grupo, todo lo que altera el comportamiento de los demás, a nuestro propio comportamiento, nuestras creencias, nuestras maneras de ver la vida, nuestras oportunidades de desarrollo. Todas estas dinámicas que se van dando de una persona cuando está en relación con otras los estudia la psicología social. Y el engaño, sobre todo cuando se hace a grupos grandes de personas con una manipulación, pues que puede ser desde laboral a un grupo de personas que trabajan con ellos, de pareja en una situación familiar o a un grupo masivo, grandes grupos de personas, alguien con una influencia muy grande, con poder político o empresarial. La psicología social es la que estudia todos estos eventos y se pueden dar en pequeños grupos de personas o grandes grupos de personas. Pequeños grupos de personas podrían ser la pareja, la familia, un grupo de amigos, un equipo de algo. Puede ser también un grupo más grande como una escuela donde alguien tiene mucha influencia, una empresa o grupos macro, cuando se usan redes sociales para causar una cierta impresión, cuando se toma un grupo grande de seguidores para algo, cuando se tiene un liderazgo político tóxico. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a veces, a pesar de que la gente empieza a ver evidencias de que es mentira lo que les están diciendo, que hay un engaño, no lo pueden ver o incluso desconfían de las personas que tratan de abrirles los ojos para que puedan ver la realidad de que están siendo manipulados, de que están siendo usados y de que las cosas no son como se las contaron. ¿Por qué pasa esto? Leon Festinger y otros investigadores que son grandes psicólogos sociales empezaron a estudiar este tipo de fenómenos coincidentemente un poco después de la Segunda Guerra Mundial, porque durante ese tiempo se vieron muchísimos fenómenos de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que algunas personas puedan actuar incluso en contra de sus valores con un engaño y no poder salir del engaño en realidad como si fuera un encantamiento, como si fuera un lavado de cerebro, como si fuera un hechizo? Aunque haya cierta evidencia que les dice que las cosas no son como se las plantearon, que es una mentira, que están siendo engañados. ¿Por qué pasa que incluso a veces algunas personas cuando reciben estas evidencias de que están siendo engañados pueden incluso creer más y comprometerse más con el que los está engañando y con su causa? Este fenómeno se llama disonancia cognitiva. Lo hemos entendido, pero a veces como que en todos los videos de autoayuda que se relacionan con narcisismo se menciona
Y a veces el hecho de que lo usemos no necesariamente quiere decir que estamos entendiendo el proceso subyacente que implica tener disonancia cognitiva. Porque la disonancia cognitiva no es el engaño que otra persona hace hacia nosotros, es la teoría del autoengaño. Todos aquellos mecanismos por medio de los cuales podemos conseguir ignorar información que nos presenta la realidad o que nos presentan otras personas, de que nuestra creencia está equivocada, pero que nosotros hacemos una distorsión de esa realidad para que podamos mantener nuestras creencias, nuestra versión acerca de cómo es alguien o de algunos ideales o de algunas creencias de algún tipo. Entonces, todo esto ha causado mucho daño a nivel histórico, a nivel familiar, a nivel humano, y es muy difícil para las personas que están en el encanto de la disonancia cognitiva poder darse cuenta cuando están dentro de esa experiencia. Y cuando nosotros vemos a personas que están engañadas o manipuladas de esta manera, pues posiblemente podemos decir, es que híjole, qué impotencia, qué desesperación, a mí no me pasaría, pero quizá ya te haya pasado. Y un buen engaño es algo de lo que quizá no te das cuenta. Eso es lo peligroso de todo este asunto. Hay muchos tipos de engaños y muchas manipulaciones que puede ser que nunca nos demos cuenta. Así que cuando veamos que a alguien le sucede esto y entender por qué sucede, puede ayudarnos a tener mayor resiliencia, mayor fortaleza, mayor claridad y sobre todo, lo más necesario para que podamos salir de una situación de este tipo es la flexibilidad cognitiva necesaria para poder cuestionarnos si esa evidencia podrá estarnos demostrando algo, si hay algo que no vemos. ¿Por qué no salimos de la disonancia cognitiva, como lo veremos en este video? Es porque duele, y duele mucho. Entonces, ver ciertas cosas nos hacen desconfiar de nosotros y nos dan miedo sobre todo porque normalmente estas personas son alguien con quien nos hemos comprometido, con quien hemos tomado una causa, con quien hemos hecho una pareja, con quien hemos compartido vida, con quien hemos compartido tiempo, en quien hemos confiado muchas, pero no nada más confiado, sino hemos tomado acciones. Entonces, ver que todo esto quizá lo hemos hecho a partir de un engaño, es que nos mueve el piso muy fuerte. Es muy fácil no ver, mucho más de lo que es incluso ver y aceptar que posiblemente nuestra creencia con respecto a esa persona, con respecto a esa causa, está equivocada. Leon Festinger, cuando descifra esta dinámica dentro de los grupos y le llama disonancia cognitiva, descubre que en este proceso existen varios elementos que hacen más fácil o más difícil que una persona pueda salir del engaño. Y los vamos a ver enseguida. En primer lugar, el engaño de este tipo se hace por medio de una persona que tiene mucho carisma. No siempre, y no siempre carisma significa lo mismo para diferentes personas o para diferentes grupos de personas. Una persona carismática es alguien que tiene mucho encanto, y esto quiere decir mucha capacidad para ver y entender cuáles son tus necesidades afectivas, cuáles son tus frustraciones y enojos causados por qué tipo de experiencias, cuáles son los vacíos emocionales que una persona o una sociedad tiene, y presentarse a sí mismo en un ámbito, o sea, como de una manera muy favorable, como una persona pues que puede tener las características que a ti te gustan, que tú necesitas, que te favorecen. Y no solamente una persona carismática puede incluso como leer el tono emocional de un grupo grande de personas. Los sentimientos, las emociones y las ideas son muy contagiosos. Todos los seres humanos tenemos contagio emocional, la capacidad de captar, no nada más de entender, no nada más de darnos cuenta, sino también de empezar a experimentar los sentimientos que está experimentando un grupo grande de personas o un grupo chico de personas. Pero este contagio emocional es muy fuerte cuando estamos en grupos grandes. Ejemplo de esto es, si tú ves en la sala de tu televisión sin nadie que esté comentando un partido de fútbol X, solamente ves, pues realmente no hay señales emocionales ni en el comentarista ni en la gente que tú estás viendo que hagan contagio emocional. Pero si estás en un estadio
o se está comentando con mucha pasión ese mismo partido, incluso puede que tengas sensaciones de emoción, de entusiasmo, de frustración, de enojo, de ansiedad, que no son tuyas, pero que estás percibiendo del enojo, del entorno en el que estás. Y todos hemos visto a qué grado pueden llegar las personas cuando están en este tipo de contagio emocional tan grande y el grupo de personas es tan grande. Lo mismo pasa en experiencias compartidas espirituales, en experiencias como conciertos, en experiencias en donde en celebraciones religiosas. Y el contagio emocional no quiere decir que sea malo. Somos seres humanos, nos contagiamos emociones. Esto es la forma como funcionamos. El problema es cuando esto está manipulado para hacernos experimentar emociones y sacar provecho de nosotros. Ese provecho puede ser leve, por ejemplo, un artista que quiere vender su obra, o puede ser muy dañino, como en el caso de ciertos líderes de trabajo, laborales, sectarios, políticos, tóxicos, que aprovechan tu necesidad y su carisma y la situación o el tono emocional del grupo para sembrar sentimientos en ti e incluso creencias e ideas que ni te van a sacar de tu problema ni van a resolver nada, pero van a hacer que su imagen ante el grupo sea casi como de redentores, de gente que va a salvar a grandes grupos o de poder o de lo que sea que llame la atención en ese grupo de personas. Porque como habremos visto tanto a lo largo de la historia como en concreto vemos lo que está pasando cada día, cada sociedad y cada momento, pues tanto momento histórico como momento social de cada país, considera carismáticas diferentes cosas, ¿no? Entonces, este tipo de líderes saben captar eso del lugar en el que están y aprovecharlo. No todas las personas carismáticas son personas narcisistas, también eso es importantísimo aclarar. El carisma puede usarse para causar una influencia positiva en un grupo de personas también. Y esto puede confundirnos porque normalmente eso es lo que nosotros creímos de alguien carismático en quien confiamos, que era alguien que estaba usando ese poder de influencia para causar un efecto positivo, pues, y curar a algunas personas, ayudarles espiritualmente o hacer un cambio político fuerte o lo que sea. Por eso es normal creer, ¿no? Y por eso no es que el carisma en sí sea malo. Lo que pasa es que es de empleo delicado, porque también es cierto que cuando se usa para mal por parte de una persona o psicópata o narcisista, este poder puede hacer mucho daño. Porque ya no nada más es el poder de influencia que tiene el líder. En el momento que la gente le cede la confianza y hace proyecciones o idealización de una persona de este tipo, ya no es solamente la influencia de esa persona, sino la influencia, pues, de todos los demás. Es muy posible que todos confiemos en alguien en quien los demás están confiando y que hagamos cosas y participemos en proyectos y en cosas en donde las gentes cercanas a nosotros están participando, que nos comprometamos con acciones en las que muchos de nuestros conocidos están colaborando. Es normal, ¿no? Es así como se hacen grandes obras, trabajos, se construyen cosas. Los seres humanos estamos hechos para trabajar en grupos y para hacer participaciones en las que se logran cosas muy positivas. Normalmente cuando alguien cree en un líder de este tipo, cree que está involucrado en un proceso positivo de ese tipo y que o va a ayudarse a sí mismo o va a hacer un cambio radical en el mundo, en la vida, en la salud psicológica, emocional incluso, o en la política de algún lugar. Pero, ¿qué sucede? Siempre el líder muy carismático, pues va a usar cosas que parece que te van a resolver cosas o que van a resolver cosas y que son positivas. El discurso, normalmente cualquiera lo compraría. Son cosas que todo el mundo quiere que se logren. Es muy difícil estar en desacuerdo, ¿no? Con cosas como mejorar la condición económica de la mayor parte de las personas, salir de la pobreza, actuar con honestidad, acabar con la violencia, aumentar la justicia, etcétera, etcétera. O salvar las almas, o mejorar la salud psicológica de alguien, o superar traumas, o salir de conflictos inconscientes. Todas estas cosas, bueno,
¿quién no las va a querer? Todos estamos de acuerdo en la mayor parte de estas cosas porque todos queremos ser felices. Y estos son el tipo de cosas que una persona carismática va a usar. Normalmente son necesidades compartidas por muchas personas. Y entonces la verdad es que lo más probable es que en algún momento de la vida todos nos vamos a involucrar en algún proyecto dirigido por una persona con mucho carisma y mucha capacidad de liderazgo que tenga características que creemos que van a ser de ayuda. Porque cooperar con un grupo grande de personas hace que logremos más cosas que actuar de manera individual. Es normal. Pero ¿cómo podemos ver que esto ya se pasa de la raya y que hay un grupo grande de personas que está actuando de maneras negativas, de maneras muy manipuladas y que ya está, digamos, como que en este proceso de disonancia cognitiva muy fuerte con el que ya no puede ver la realidad como es, sino como el grupo de personas en el que está y el líder tóxico lo está haciendo ver? Vale decir que esto también sucede cuando nos enamoramos. Porque aunque sea un proceso más pequeño y el encanto sea por parte de una sola persona, bueno, cuando nos enamoramos inicialmente, conocemos a alguien que va a llamar mucho nuestra atención, pero que también vamos a empezar a generar expectativas acerca de lo que esta persona puede hacer en nuestras vidas, de cómo vamos a compartir momentos con esa persona. Empezamos a tomar decisiones, empezamos a hacer planes, empezamos a imaginar muchas cosas buenas de nuestra vida con esa persona. Y esto puede ser inducido por el trato que nos da, por el tiempo compartido, por la forma como nos habla, o por espejeo, por bombardeo de amor. Todas estas cosas pueden aumentar el carisma y el atractivo de alguien también como pareja. Y tanto el grupo idealiza a un líder como la pareja idealiza a la potencial pareja. Idealización quiere decir, empiezas a ver no solamente a la persona como es, sino empiezas a imaginar, a formar una imagen mental en la que imaginas que esta persona va a traer a tu vida ciertas cosas que tú deseas, quieres, que anhelas, que necesitas también. Seguridad, protección, compañía, amor y pertenencia, que es una necesidad fundamental, seguridad, honestidad. No son cosas negativas. Todos los seres humanos tenemos necesidades de este tipo de elementos en nuestras vidas. Pero una idealización implica que empezamos a ver a una persona de una manera exageradamente positiva y esto forma parte del enamoramiento. Así que este mismo carisma y encanto puede también estar presente en relaciones de pareja. Las primeras evidencias de que una persona es narcisista y tiene un carácter complicado pueden venir de la manera más sorpresiva. Por ejemplo, estabas hablando muy bonito con esa persona durante un tiempo divertido, parece una persona encantadora, parece tener mucha energía, mucho empuje, es una persona con la que parece a gusto, es alguien con quien es divertido estar. Salen a una cena y de pronto, solamente porque no le gustó algo en el platillo que le trajeron, trata muy mal al mesero de una forma muy déspota, le cambia el carácter, o por ejemplo va manejando y empieza a tratar mal a las personas que se le atraviesan, o empieza así como a actuar de manera muy agresiva. No contigo, a ti te sigue tratando muy bien, muy bonito, muy divertido, pero alcanzas a ver que dentro de este personaje hay otra persona, ahora que es capaz de portarse muy feo con los meseros o muy feo con otras personas. Cuando tú ya te hiciste un proceso de idealización muy fuerte, ya te imaginaste lo feliz que vas a ser con él o con ella y lo mucho que va a cambiar tu vida y ya hiciste ese proceso de idealización, es más difícil que te atrevas a pensar, a lo mejor me equivoqué y todo esto que pensé es una idealización y hay esto que yo no vi en esta persona, que también es alguien explosivo, también es alguien conflictivo, me estresé, no me sentí cómodo con esa persona y pues esto te da otra información, ¿no? Es la primera evidencia de que a lo mejor estés equivocado. Verlo en estos momentos, cuando traemos toda la idealización del mundo, si tenemos además mucha necesidad de creernos el cuento que nos hemos contado acerca de esa persona más del narcisista, pues va a ser mucho más complicado, ¿no? Que nos creamos a nosotros y nos atrevemos a decir, quizá me equivoqué. Mientras más, pero
Bueno, algunas personas lo hacen, algunas personas les cuesta más trabajo. ¿Por qué pasa esto? Suceder cuando hemos confiado en un terapeuta, artista, líder político, líder en una empresa y nos hicimos una idea de quién es esta persona muy favorable. Empezamos a ver que trata a los demás de maneras invalidantes, que hace bromas ácidas, que no tiene mucha empatía o mucha sensibilidad a hacer ciertos comentarios. Pero ya hemos invertido en esta persona, pero ya hemos invertido en la relación que llevamos con esa persona. Dinero, en los cursos que hemos tomado, en el trabajo terapéutico que hemos hecho, confianza, tiempo. Hemos invertido mucho, ¿no? Y darnos cuenta de que tal vez habíamos idealizado tampoco va a ser fácil mientras más hemos hecho que nos ha comprometido en relación con ese narcisista. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Es necesario entender términos como disonancia y consonancia, que son dos términos que hablan acerca de cómo vamos integrando en el rompecabezas que armamos de nuestras creencias. Y nuestras creencias son aquello que para nosotros es real. Cuando llega cualquier información nueva o una idea nueva o empezamos a tener una experiencia nueva. Y todo lo que nosotros vemos o hacemos es algo que vamos integrando a las creencias que ya tenemos. Así es cuando algo encaja perfecto con lo que nosotros esperábamos, ¿no? Hay alguien que pensamos que es muy amable, nos trae un regalo bonito, es información consonante. Ya sabíamos que es una persona amable, ¿no? Es alguien con quien normalmente tenemos buen trato, buenos momentos, una buena relación, un trato empático y cariñoso. Tenemos un problema, nos escucha. Ese trato es información consonante con lo que nosotros habíamos pensado. Y estas ideas consonantes solo reafirman lo que nosotros ya pensamos de alguien. No hay una lucha, no hay ansiedad, no hay confusión. Esta información nueva va confirmando simplemente las creencias anteriores. Pero la disonancia es diferente. Cuando leemos algo muy distinto, con información contradictoria a alguna de nuestras creencias. Cuando vemos el comportamiento que alguien tiene que es totalmente diferente a lo que nosotros hubiéramos imaginado. Vamos a suponer que es alguien que nosotros creemos que es amable, amoroso, honesto, humilde. Y de pronto hay evidencias de que mintió y de que además posiblemente lo está ocultando. Puede o no ser un asunto importante, pero está mintiendo. Nosotros creíamos que esta persona es honesta y cachamos una mentira. Esa información disonante quiere decir que es contradictoria con la creencia previa que nosotros teníamos. Implicar para nosotros una carga disonante mentalmente. No sabemos si creer en lo que nuestros ojos están viendo o en lo que nosotros ya creíamos y ya pensábamos. Pero no encajan, no podemos encajar esto que estamos viendo con esto que habíamos pensado siempre. Esto genera tensión y esta tensión no nos permite estar tranquilos, como que tenemos que encajar esta información en algún lado porque tenemos que reorganizar nuestra creencia. El ejemplo que puse anteriormente de alguien con quien hemos salido un tiempo que creemos que es muy amable, amoroso, altruista, paciente y vemos que trata a los meseros o a la gente que se le atraviesa cuando va manejando de maneras prepotentes, burlonas, denigrantes, pues no es disonante una información con esta información nueva o lo que estamos viendo con nuestras creencias. Lo mismo sucede si creemos que podemos confiar en la honestidad de alguien y de pronto vemos que alguien nos cuenta que nunca tuvo el trabajo que a nosotros nos dijo que alguna vez tuvo. O que algo que nos había contado de su vida no es cierto, nos cuentan una versión diferente. Entonces, o tenemos que creer lo que esta persona nos dice o tenemos que dejar de creer lo que nosotros ya creíamos. Para este tipo de fenómenos, Leon Festinger encontró que mientras más una persona invierte carga emocional, dinero, trabajo, decisiones, compromisos en una creencia, más fuerte
es el sentimiento y la carga de disonancia que va a experimentar, o sea, la ansiedad y la confusión que va a experimentar con la información disonante. Y cuando la disonancia es en algún tema o con alguna persona que es muy importante para nosotros, rápido vamos a intentar hacer algo para calmar ese estado de ansiedad, de confusión, de resolverlo. Una es cambiar la creencia, ajustarla, es decir, flexibilizar lo que pensábamos de alguien y decir, bueno, no, creo que sí puede decir mentiras, ¿no? Esto es cierto y es contradictorio. Y reajustar lo que ya pensábamos. Esto es mucho más fácil hacerlo cuando la relación no nos importa o no estamos muy comprometidos. A pensar, por ejemplo, en el tema de la persona con la que has salido mucho tiempo que trata mal a los meseros. Quizá digas, ay, quizá no es una... Si esto sucede y tú no estás muy comprometido, no ha pasado mucho tiempo, es más fácil que digas, hombre, puede actuar con prepotencia. No, a lo mejor no es tan amable, ¿no? Como dice que es. Sin embargo, también puede suceder que tenemos mucha necesidad de creer en algo. Y esto pasa muchas veces porque ya estamos muy comprometidos con esa persona o con esa creencia o con esa causa. Y entonces lo que vamos a hacer es el proceso contrario para aliviar la disonancia. Y es, por ejemplo, si algún amigo o amiga te está diciendo que la persona con la que estás saliendo no es cierto que trabajó en lo que te dijo que trabajó, que esa versión que te presentó de él no es exactamente así porque te está presentando información contradictoria, tal vez tú tiendes a pensar, no, esta persona siempre tiene un carácter muy complicado, es mentirosa, bueno, y además es envidiosa, le tiene mucha envidia a él o a ella y por eso me viene a traer esta información. Y eso calma tu ansiedad, ¿no? Es hacer algo como decir, bueno, es que yo creo que también cualquiera se pone de malas si no ha comido, ¿no? Y ahora, en el otro ejemplo de que llegas al restaurante, persona que tú creías muy amable con la que estás saliendo empieza a tratar mal a los meseros, tú ves eso y dices, cualquiera se pone de malas cuando no ha comido. Es que también no cualquiera aguanta eso. Además, sí es cierto, este mesero de plano todo se le olvida, es normal. Entonces no tienes que cuestionarte si es amable o no, o si tu imagen idealizada es correcta o no. Mantienes esa imagen y dices, no, esto no es para tanto. Eso es en casos como muy suavecitos, ¿no? Si has confiado, no sé, en un líder político, en un líder religioso y de pronto lo ves actuando con deshonestidad, diciendo mentiras, se describe o alguien da información de que está viendo, no sé, abusos dentro de este grupo religioso, dentro de este grupo terapéutico, o vas a tener que cuestionar la creencia que tú tienes acerca de ese líder o quizá lo que cuestiones sea a quien te está trayendo esa información. Cualquiera tiene envidia. Lo que pasa es que lo quieren desacreditar. Lo que pasa es que hay intereses atrás de esto y por eso están dando esta información que seguramente no es cierta. Y eso alivia la tensión que estás experimentando al escuchar eso de alguien que tú crees que es otra cosa. La disonancia cognitiva la resolvemos así, digamos, desacreditando a la persona que nos trajo esa información, pensando que no es para tanto o que lo que vimos no es importante realmente. Es decir, hemos decidido conservar nuestra creencia acerca de ese líder o esa persona. Es más probable que no solamente no creamos esta información, sino que en adelante tendamos a descartar la información, porque una vez que hicimos el esfuerzo de invalidar a quien nos trajo información disonante, es más probable que esto sea un acto inconsciente en el que también nos estamos comprometiendo con la creencia que teníamos o con esa persona. Entonces, a lo mejor nos vamos a alejar de quien nos trajo la información, a lo mejor vamos a dejar de escuchar todo eso, a lo mejor vamos a negar a esa persona o lo vamos a ver como una persona muy mala. Y cuando hacemos ese proceso, mientras más nos traen información, más tendemos a hacer un sesgo de negación de la información que nos están trayendo para conservar la creencia que tenemos en alguien en quien ya hemos depositado mucha de nuestra confianza, necesidades afectivas, quizá decisiones importantes, quizá tiempo y trabajo. Cuando decidimos hacerle así, no nada más vamos a dejar de creer esto. Es más probable que en adelante estemos más dispuestos a hacer esto para volver a negar cualquier otro tipo de información que nos llegue. Es decir, nuestra versión se va cerrando más.
y vamos a tener más dificultades para poder flexibilizar nuestra manera de pensar acerca de alguien o de algo. A partir de entonces, empecemos a defender esa creencia o esa persona mucho más que antes y a negar más cualquier información contradictoria con lo que nosotros ya creíamos. Es más fácil para nosotros encontrar un montón de justificaciones, un montón de enredos cognitivos con el que podemos conservar la creencia que tenemos con respecto a algo. Cada que hacemos esta negación de la información disonante, empezamos a tener más dificultades para ver la realidad. Lo que tendemos a hacer esta distorsión cognitiva es minimizar la importancia de la evidencia que nos trajeron. Pensar que estábamos malinterpretando las cosas o que quizá la otra persona o nosotros estamos exagerando, sacar justificaciones por los cuales esto está bien hecho y era necesario, echarle la culpa a otras personas, culpar a quien nos trae información, pero la verdad es que pocas veces vas a tender simplemente a ignorar. Normalmente es que vas a empezar a ver a quien te trae esa información como un problema o como un enemigo. Pues a colgarle malas intenciones a quien está intentando tratar de abrirte los ojos. Cuando este fenómeno está sucediendo en un grupo en el que estamos muy involucrados con un líder narcisista, vamos a tener todavía más dificultades porque no nada más nosotros hacemos ese proceso de disonancia cognitiva, sino que va a haber muchas personas que están enredadas en las mismas creencias que estamos nosotros, que nos van a confirmar que sí, los otros son los malos y el líder en el que hemos confiado, el líder narcisista, está diciendo la verdad, o nosotros como grupo estamos actuando bien y la causa que estamos echando adelante es la correcta y las medidas que estamos tomando son necesarias y estos actos que estamos haciendo en contra del otro grupo, las cosas que estamos diciendo están justificadas y están bien porque el otro grupo está equivocado o es malo. Esto se vuelve mucho más complicado y se vuelve mucho más complicado que podamos cuestionar estas creencias si otras personas, no solo el líder narcisista, en los que también confiamos, están igual en disonancia cognitiva como nosotros. Esta fuerza que tienen los grupos para homogeneizar las maneras de pensar y las creencias de las personas es muy difícil de vencer. Todas las personas están recibiendo la información disonante, como que ese líder no es ni tan honesto ni tan bueno, que ha hecho cosas malas en general y que mucho de lo que ha prometido es totalmente lo opuesto o no es cierto. El grupo puede encontrar justificaciones para todo que aligeren la tensión que la disonancia cognitiva produce. Lo fuerte de esto es que cuando vemos esa información contradictoria que nos presentan de que, por ejemplo, este líder ha hecho algo malo, ha tratado a alguien mal o ha sido deshonesto, se ha robado algo, lo que sea, y que es muy distinto a lo que nosotros creíamos, pero nosotros decidimos distorsionar la realidad para creerle a esa persona, consciente o inconscientemente, cada vez vamos a traer más distorsión cognitiva y más disonancia cognitiva, porque vamos a pelearnos más con la realidad o con las personas que nos hagan ver la realidad, porque estamos cada vez más comprometidos con una idea equivocada. No es consciente, no lo estamos haciendo tomando una decisión consciente. Hay 5 factores que pueden hacer posible que aún ante la evidencia de que un líder nos está engañando, es abusivo o está actuando de manera muy diferente a como nos dijo que iba a actuar, nosotros le sigamos creyendo. Para los psicólogos sociales, hay 5 factores que se han descubierto que pueden hacer que para nosotros sea muy difícil dejar de creerle a un líder tóxico y manipulador como un líder narcisista o psicópata, y que aun cuando nos traen informaciones y evidencias de que esa persona es deshonesta, está mintiendo o está haciendo las cosas de manera muy distinta como nos dijo, pues hay 5 elementos que pueden hacer que aún así nosotros estemos dispuestos a seguirle creyendo y a hacer distorsiones cognitivas que nos permitan confirmar la creencia. El primer punto es que tenemos acerca de esa persona o de ese líder tiene que ser algo que realmente es muy importante para nosotros. Es decir, algo que va a determinar mucho de la manera como vivimos, de la gente con la que nos juntamos, de las acciones que tomamos. Por ejemplo,
la libertad, por ejemplo, la igualdad, por ejemplo, la honestidad, por ejemplo, sacar de la violencia y la pobreza a la gente, por ejemplo, el desarrollo psicológico, espiritual. Por eso, para cada persona el carisma es distinto y un líder en el que tú puedes llegar a confiar es porque hay algo muy importante para ti que te está ofreciendo, no es cualquier cosa. Y aquí es donde todos tenemos el riesgo de hacer esto, porque todos tenemos necesidades, ideales políticos, religiosos, familiares, emocionales, morales, todos los tenemos. Y todos tenemos creencias, así que algo que sea muy importante para nosotros en manos de una persona así de manipuladora puede ser el primer factor que condicione que nosotros hagamos compromisos en una causa o con una persona que al final termina haciéndonos daño. El momento es que la persona que cree tiene que haberse comprometido con esa persona o con esa creencia. Tomar acciones implica haberle dedicado mucho tiempo. Por ejemplo, andar en campaña con esa persona, a comprometerte en relaciones con otras personas, haber dado un discurso, haber dado dinero, haber hecho cambios en tu vida. Por ejemplo, te enamoraste de alguien que resulta ser abusivo, pero para tener una relación con esa persona te fuiste a vivir al otro lado del mundo, te cambiaste de ciudad, vendiste tu casa, dejaste un trabajo importante para ti. Ese es un compromiso. Mientras mayor es el compromiso que tomaste, más difícil va a ser después cambiar la idea que tienes acerca de alguien. Puede ser también, quizá cambiaste de amigos y ahora te relacionas mucho con personas que están dentro de este grupo terapéutico o este grupo sectario o este grupo político y tus mejores amigos están ahí, ¿no? Entonces, también cuando eso sucede es más difícil dejar ese grupo. Entonces, esa creencia tiene que ser algo que se puede verificar. Por ejemplo, este líder terapéutico prometió que todos vamos a estar mejor. Eso se puede saber. Si de verdad te sientes bien o te sientes más mal. Que va a actuar con honestidad se puede confirmar cuando se detecta una mentira o información contradictoria o un fraude o lo que sea. Entonces, ese tercer elemento es muy importante. Tu creencia tiene que poder verse y verificarse para que tú puedas ver si es falsa o no. Prometer solamente cosas que pasen en el más allá, sino cosas que pasen aquí y que se puedan ver, medir, verificar o descartar. El cuarto punto es, debe haber evidencia que demuestre la falsedad de tu creencia. Tiene que haber datos que alguien investigó y que se presentan, que te dicen que este líder ha cometido abusos, ha sido deshonesto, ha engañado gente, ha cometido fraudes, se ha robado algo, ¿no? Y que no encaje con lo que tú pensabas que ese líder era. La disonancia no solamente es el creer en alguien que te engaña, no, es mantener la creencia a pesar de la evidencia, es la teoría del autoengaño. Entonces, para que haya disonancia se tiene que haber presentado ya alguna evidencia que haga que veas cosas que no encajan con tu creencia. Condiciones, de estas 4 condiciones, las primeras 2 hacen más difícil que una persona cambie de opinión después. Y la tercera y la cuarta hacen que la persona tenga dudas y meten cierta información disonante. El quinto elemento es el grupo de personas al que pertenece el individuo. Para que a un individuo le cuesta también mucho más trabajo salir de esa disonancia cognitiva, se necesita que el resto de las personas también nieguen o justifiquen la evidencia y sigan creyendo en ese líder. Unos a otros se van a presionar y se van a convencer de que esa evidencia es falsa y de que el líder está bien. Cuando una persona está sola y aislada de la influencia del grupo, es más fácil también que se empiece a cuestionar si lo que le dijeron puede ser cierto o no, que tal vez esa evidencia sí sea cierto. Pero es la fuerza de un grupo lo que hace más complicado que alguien pueda llegar a aceptar información que contradice la creencia que ya tenía, es decir, que salga del engaño. Lo que quiere decir también es que si hay varias personas dentro de un grupo que empiezan a tener serias dudas, a ver contradicciones, o lo que hace ese líder empieza a ser demasiado fuerte e innegable y empieza a afectar a las personas que están dentro del grupo, es más probable también que un individuo en particular pueda empezar a ver el engaño y empezar a perder la confianza en ese líder tóxico. No es que todo esté perdido. El grupo puede tener también mucha influencia en esto. Cuando se pierde la confianza en un líder tóxico, muchas veces se va perdiendo en cascada, o sea,
van varias personas que empiezan a hablar entre ellas, a dudar. Por eso este tipo de líderes como totalitarios, impositivos, son personas que no les gusta que los demás puedan tener comunicación abierta entre ellos y que este fenómeno se pueda dar. Controlan mucho la información que corre entre unos y otros. Ha tenido a sus principales amigos, gente que quiere mucho, siente que su amor y su pertenencia dependen del grupo. Es más difícil que salga de ese grupo si no hay varias personas que están empezando a dudar o que se retiran de ese grupo. Se necesita mucho valor porque va a estar muy aislado, porque se va a sentir muy solo cuando salga de esa dinámica de grupo. Así que cuando crees que esto a ti no te puede suceder o que esto le pasa a gente ingenua, tonta o del otro partido o del otro grupo de creencias o de los que tienen otra religión, pues aquí es donde está el asunto. Todas las personas podemos en algún momento tener una experiencia de este tipo porque todos tenemos creencias, necesidades, afectos y confiamos. Es algo muy humano. Te comento esto para que por lo menos sepas que te puede suceder, porque esta es una de las primeras condiciones que puedes tener para no tener que caer en una situación pues, que después se lamenta. A todos nos puede pasar. Ser flexible, intentar verificar la información y confiar puede ser algo que te ayuda a salir. Pero al final, si te llega a suceder, la vergüenza es algo que puede impedirte poder salir más rápido de ahí. A todos nos puede pasar en algún momento todo esto y nos puede pasar simplemente porque somos humanos. Si has tenido una experiencia de este tipo, te des tan duro. La verdad es que a todas las personas esto en algún momento nos puede pasar. Si tú ya te diste cuenta de algún engaño de este tipo, estás del otro lado. Lo difícil es darse cuenta, como verás, porque hay muchas cosas que nos lo impiden, simplemente porque duele. Creo que esta información es importante, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, en donde a veces después de una relación narcisista no sabemos ni en qué confiar ni cómo, y podemos ver que hay pues ciertas cosas que no entendemos en la manera como nosotros llegamos a confiar en alguien y como vemos ahora que hay otras personas que confían en otras personas sin ver el daño que les están haciendo. Es difícil manejar este fenómeno, no solo para ti, sino para todas las personas. Es algo muy humano. Bueno, por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal. Y si hay otro tema que te interese, déjame en la sección de comentarios o mándamelo a mi correo electrónico. Te mando un enorme abrazo. Con cariño,